Imaginen un mundo en el que no éramos los únicos seres humanos. Hace decenas de miles de años, Europa y Asia eran el hogar de otra especie humana, los neandertales. Una especie que caminaba, cazaba y sobrevivía en condiciones extremas, casi al mismo tiempo que nuestros propios ancestros. Pero, de repente, algo cambió. Los neandertales desaparecieron y el misterio de su extinción ha dejado a científicos y exploradores sin una respuesta clara hasta hoy. Pensemos en esto por un momento. Los neandertales no eran simples criaturas primitivas. Tenían herramientas, habilidades sociales y una cultura que algunos creen era incluso avanzada para su tiempo. ¿Cómo es posible que una especie tan bien adaptada, que compartió el planeta con nosotros por miles de años, simplemente haya desaparecido? ¿Fue una competencia entre ellos y nuestros ancestros? ¿Fue el clima que cambió drásticamente? ¿O quizás una enfermedad desconocida? ¿O, más intrigante aún, los neandertales realmente se extinguieron? Hoy exploraremos las teorías más convincentes y extrañas sobre la desaparición de los neandertales. Cada una nos llevará a cuestionarnos si su final fue un simple capítulo en la historia de la evolución, o si aún queda algo de ellos entre nosotros. ¿Quiénes eran los neandertales? Para entender por qué los neandertales desaparecieron, primero necesitamos comprender quiénes eran realmente. Los neandertales, o Homo neanderthalensis, vivieron en Europa y Asia Occidental hace aproximadamente entre 400.000 y 40.000 años. Fueron una especie humana distinta a la nuestra, pero no eran tan diferentes de nosotros como podríamos imaginar. De hecho, en cuanto a apariencia, los neandertales eran robustos y musculosos, adaptados para resistir climas fríos y soportar actividades físicas intensas. Sus huesos eran más anchos y fuertes que los nuestros, y sus rostros, con arcos superciliares prominentes y narices anchas, les permitían retener calor en ambientes helados. Pero no solo sus cuerpos eran impresionantes, sus habilidades también lo eran. Usaban herramientas de piedra para cazar y fabricar utensilios, y se ha descubierto que tenían prácticas rituales, como enterrar a sus muertos. Esto sugiere que, al igual que nosotros, los neandertales poseían un nivel de conciencia sobre la muerte, y probablemente también sobre la vida y la comunidad. En resumen, los neandertales no eran simplemente seres primitivos, eran humanos en un sentido muy cercano, con habilidades, creencias y, quizás, emociones similares a las nuestras. Con todo esto en mente, surge la gran pregunta: ¿cómo es que una especie tan preparada y adaptada desapareció de la faz de la Tierra? El misterio de su extinción nos deja más preguntas que respuestas, y a medida que avancemos en este recorrido, exploraremos las teorías que intentan explicar este fenómeno. Teoría 1. La competencia con Homo sapiens. Una de las teorías más populares sobre la desaparición de los neandertales es la competencia directa con nuestra especie, los Homo sapiens. Hace aproximadamente 40.000 años, nuestros ancestros comenzaron a expandirse desde África hacia Europa y Asia, territorios que ya estaban habitados por los neandertales. Esta llegada de los Homo sapiens cambió radicalmente el panorama. Ambos grupos cazaban animales similares, recolectaban los mismos alimentos y competían por refugios en un entorno difícil, especialmente en épocas de clima extremo. Ahora bien, ¿qué ventaja tenían los Homo sapiens sobre los neandertales? Algunos científicos creen que la clave podría haber estado en la organización social, que nuestros ancestros desarrollaron redes sociales más amplias, lo que les permitió comunicarse y compartir recursos entre diferentes grupos. Esta cooperación y comunicación les dio una ventaja a la hora de adaptarse a nuevos territorios y superar las dificultades del ambiente. Por otro lado, los Homo sapiens tenían una capacidad innovadora sorprendente. Las herramientas y armas que fabricaban eran más sofisticadas, y esto les permitió cazar con mayor eficacia y defenderse de los peligros. Además, algunos estudios sugieren que también tenían técnicas avanzadas para preservar alimentos,
lo cual habría sido crucial en momentos de escasez. Pero la competencia no siempre se limitó a la habilidad para obtener recursos. En algunos casos, es posible que estas interacciones hayan sido violentas. Aunque no hay pruebas definitivas de una guerra entre ambas especies, los encuentros hostiles podrían haber ocurrido, especialmente si los recursos se volvían cada vez más limitados. En este contexto, los neandertales, aunque físicamente fuertes, quizá no lograron igualar la organización y tecnología de nuestros ancestros. Así que, la teoría de la competencia entre especies nos plantea una idea fascinante. Los neandertales pudieron haber sido superados no solo por la fuerza, sino por la cooperación y la innovación. Y aunque esto nos da una posible explicación de su desaparición, aún quedan preguntas en el aire. ¿Fue realmente solo esta competencia lo que los llevó a la extinción? Para algunos investigadores, aún hay más factores que debieron jugar un papel crucial en este misterio. Ahora vamos con la teoría 2, el mestizaje entre especies. Otra teoría intrigante sugiere que los neandertales no se extinguieron completamente, sino que, en cierto sentido, aún viven entre nosotros. Este enfoque plantea que, en lugar de desaparecer por completo, los neandertales se mezclaron con los Homo sapiens mediante el mestizaje. Durante el tiempo que ambas especies coexistieron, es probable que se cruzaran y tuvieran descendencia, dejando un legado genético que se ha transmitido hasta nuestros días. De hecho, estudios genéticos recientes han confirmado que entre el 1 y el 2% del ADN de las personas no africanas actuales proviene de los neandertales. Este descubrimiento sugiere que, a pesar de las diferencias físicas y culturales, Homo sapiens y neandertales pudieron formar vínculos y tener descendencia, incorporando a los neandertales en nuestra línea genética. Pero, ¿cómo ocurrió este proceso? Los científicos creen que los primeros encuentros entre ambas especies no solo incluyeron competencia, sino también colaboración e interacción social. Es posible que los neandertales y Homo sapiens hayan formado grupos mixtos, especialmente en zonas de contacto, donde compartir conocimientos y habilidades era ventajoso para ambos. Este mestizaje no solo permitió que parte de los genes neandertales sobrevivieran, sino que también influyó en nuestra especie. Algunos estudios indican que ciertos genes heredados de los neandertales contribuyeron a mejorar la resistencia de los Homo sapiens frente a enfermedades y adaptarse a climas fríos, lo que pudo ser una ventaja para nuestros ancestros en regiones hostiles. Entonces, según esta teoría, los neandertales no desaparecieron por completo, sino que se diluyeron en nuestra especie. De alguna manera, su ADN sigue presente en nosotros, y aunque su legado físico no quedó en forma de cuerpos o herramientas, su huella genética nos recuerda que los neandertales no se fueron del todo. Sin embargo, el misterio sigue siendo fascinante, pues el mestizaje podría ser solo una parte de la historia. ¿Qué otros factores jugaron un papel en su desaparición? Teoría 3. Cambios climáticos drásticos. Otra posible explicación para la desaparición de los neandertales radica en los cambios climáticos extremos que ocurrieron en Europa y Asia hace decenas de miles de años. Durante el periodo en que vivieron los neandertales, el clima de estas regiones fluctuó drásticamente, pasando por ciclos de frío glacial intenso y breves periodos de relativa calidez. Estos cambios, lejos de ser lentos y graduales, a menudo eran bruscos y violentos, lo que hacía casi imposible una adaptación completa para muchas especies, incluyendo a los neandertales. El frío extremo y los glaciares avanzaron varias veces a lo largo de este periodo, transformando el paisaje en un ambiente hostil, donde la vegetación y los animales escaseaban. Este entorno extremo presionó a los neandertales, quienes dependían en gran medida de la caza de grandes animales para su alimentación. Cuando estos animales empezaron a desaparecer o a migrar a zonas menos frías, los neandertales tuvieron que enfrentarse a una grave falta de recursos. A diferencia de los Homo sapiens, que ya habían desarrollado técnicas de supervivencia avanzadas y dietas más diversificadas,
los neandertales estaban en una desventaja significativa. Por ejemplo, los Homo sapiens aprendieron a fabricar ropa más adecuada para el frío extremo y, en muchos casos, cazaban una mayor variedad de animales pequeños y recolectaban plantas, lo que les daba más opciones de alimento. Estos cambios climáticos drásticos también afectaron las zonas habitables, haciendo que muchas áreas quedaran cubiertas de hielo o se volvieran demasiado frías para vivir en ellas. Los neandertales fueron empujados a moverse hacia el sur, a territorios más cálidos, pero allí se encontraron con los Homo sapiens, con quienes tuvieron que competir por recursos cada vez más limitados. Así, el clima actuó como una especie de fuerza selectiva que dejó a los neandertales en una posición cada vez más vulnerable. En este contexto, muchos científicos creen que los cambios climáticos aceleraron el proceso de desaparición de los neandertales, quienes se encontraron atrapados en una serie de condiciones desfavorables que terminaron superándolos. Teoría 4. Enfermedades desconocidas. Una teoría adicional sobre la desaparición de los neandertales sugiere que pudieron haber sido víctimas de enfermedades introducidas por los Homo sapiens. Al expandirse por nuevas regiones, nuestros ancestros llevaron consigo patógenos y enfermedades que los neandertales nunca habían enfrentado. En un mundo sin medicina moderna, una enfermedad nueva podía ser devastadora, especialmente para poblaciones pequeñas y aisladas. Los neandertales, a pesar de su fortaleza física, no habrían tenido defensas naturales para enfrentarse a estos patógenos desconocidos. Al estar aislados genéticamente de otros grupos humanos durante miles de años, es probable que su sistema inmunológico no estuviera preparado para resistir enfermedades nuevas y agresivas que los Homo sapiens ya habían desarrollado en África y otros lugares. Además, la cercanía con los Homo sapiens en las zonas donde coexistieron aumentaba el riesgo de contagio. Aunque la interacción entre ambas especies era limitada, el contacto fue inevitable, especialmente en momentos de competencia por refugio y recursos. Este contacto pudo haber facilitado la transmisión de enfermedades, desencadenando brotes que, debido a las dificultades de su entorno y el aislamiento de sus grupos, resultaron letales para los neandertales. Algunos científicos sugieren que enfermedades como infecciones respiratorias o gastrointestinales, aparentemente inofensivas para los Homo sapiens, pudieron tener efectos devastadores en los neandertales, cuya genética no estaba adaptada para enfrentarlas. Incluso pequeñas epidemias habrían debilitado a la población y hecho aún más difícil la supervivencia en climas extremos y con recursos limitados. Así, esta teoría plantea una posibilidad oscura y silenciosa. Los neandertales no solo fueron desplazados o superados por la competencia, sino que su desaparición pudo haber sido acelerada por fuerzas invisibles en forma de enfermedades desconocidas, que impactaron profundamente a sus comunidades. Si bien no hay pruebas directas que confirmen esta teoría, el hallazgo de patógenos en restos fósiles sugiere que las enfermedades pudieron jugar un papel en su desaparición. A lo largo de este recorrido por las posibles causas de la desaparición de los neandertales, hemos explorado algunas de las teorías más aceptadas y fascinantes, desde la feroz competencia con los Homo sapiens y el mestizaje que dejó huellas genéticas en nuestra especie, hasta los cambios climáticos extremos y la posible llegada de enfermedades desconocidas. Cada teoría nos ofrece una pieza de este enigma que sigue cautivando a la ciencia. Tal vez nunca lleguemos a una sola respuesta definitiva sobre qué fue lo que realmente sucedió con los neandertales. Lo más probable es que su desaparición haya sido el resultado de una combinación de factores. La complejidad de la extinción de esta especie nos recuerda que la historia de la humanidad está llena de misterios y preguntas sin resolver. Aunque ellos ya no estén, los neandertales no han sido olvidados. Su ADN, sus herramientas y sus restos fósiles siguen hablándonos desde el pasado, mostrándonos quiénes fueron y qué tan cerca estuvimos de ser como ellos. En última instancia, la desaparición de los neandertales plantea también una reflexión sobre nuestra propia fragilidad como especie. Los cambios climáticos, las enfermedades
y las interacciones con otras culturas son factores que aún hoy desafían nuestra existencia. Así que, en cierta manera, los neandertales no solo representan un capítulo en la historia de la evolución humana, sino una advertencia y un recordatorio de que, en el vasto escenario de la vida, incluso los más fuertes pueden desaparecer. Si te ha parecido interesante este viaje al pasado y quieres explorar más misterios de la antigüedad, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo misterio.